es realmente... nos llena de energía los encuentros, entonces está bueno que al menos de forma virtual nos hagamos el tiempo para vernos y escucharnos. Y nada, invitar a que sigan participando de estos espacios, que sigamos construyendo el colegio que habitamos, que cuando egresen puedan matricularse en el colegio de su distrito, donde trabajan o donde viven, y puedan participar para construir el trabajo social que queremos, que desde esta conducción es uno que emancipe, que sea crítico, que sea feminista, que sea independiente de gobiernos y de partidos políticos, que eso no quiere decir que sea sin política, digamos, ¿no? Todo lo que hacemos, como bien sabemos, construye y tiene una direccionalidad política. Así que nada, celebro que se hayan podido conectar, celebro que haya impactado en la propuesta. Sabemos que es un tema que vuelve a resurgir, pero bueno, cada vez que vuelve y ahora se están tomando como medidas más arrasadoras sobre los derechos, genera interés por esto, ¿no? Porque vuelve, pero no de la misma forma, no con el mismo contexto. Entonces, agradecidas que puedan sumarse. Y un aviso parroquial, ahora en el chat voy a poner un link que es para las que quieran y que quieran los certificados. Lo voy a ir poniendo igual varias veces, así si se van sumando más, lo vamos, se pueden ir anotando. Eso, si se anotan ahí, en la semana le van a estar llegando los certificados. No se preocupen si tardan, porque bueno, hay que hacer uno por uno, así que nos puede tomar un tiempo, pero les va a llegar, ¿sí? Así que nada, voy a dar espacio a mi compañera Moni Rago, para que haga presente a las compañeras y nada, invitarlas a que se sigan sumando, nos sigan en las redes del colegio para que se enteren de las propuestas y de todo lo que venimos trabajando este tiempo. Un abrazo a todas y a todos. Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer a las compañeras, a Adriana, a Sofía y a Marina esta predisposición de tener una tarde, digamos, que nos podamos brindar estos fundamentos desde el trabajo social para interpelar este proyecto, ¿no?, de la baja de la edad de la punibilidad hacia los jóvenes. Nos parece interesante, ¿no? Y también interesante desde la disciplina de trabajo social, la posibilidad de tener esta mirada crítica. Porque muchas veces, digo, en estos espacios donde el trabajo social termina siendo subordinado, digo, también nosotros valorar no solamente la sistematización de las prácticas que realizamos, sino también el conocimiento que generamos a partir de esas prácticas, y el conocimiento que también crítico que nos posibilita haber egresado de una universidad pública gratuita de calidad, ¿no? Y eso nos parece que tiene que ser la bandera también en estos tiempos, ¿no? Que vienen a corroer las reivindicaciones conquistadas por los trabajadores, ¿no? En todo su conjunto. Bueno, tenemos, les cuento cómo va a ser la dinámica de hoy. Vamos a escuchar a las compañeras, después vamos a ver si, bueno, mientras escuchamos a las compañeras, silenciamos los micrófonos. Está el chat abierto, que ahí vamos a recoger alguna de las preguntas, algún comentario. Después va a haber un momento de intercambio, ¿sí? Y veremos si podemos poner algunas palabras en una aplicación, si nos sale eso, y si no, veremos otras alternativas. El tiempo va a ser hasta las 20 horas, ¿sí? Bueno, ahora sí presento a las compañeras. Tenemos presente a Adriana Fernández, egresada de la UBA. Está más de decir que los que estamos acá somos trabajadores sociales o estudiantes de trabajo social, ¿sí? Es magíster de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema es captación selectiva de adolescentes de la clase trabajadora, condicionantes sociales y significado desde la perspectiva adolescente. También es especializada. ¿Soy yo o quién? Ahí. Especializada en salud mental, en la provincia de Salta, por parte de RISAM. También integra el equipo interdisciplinario del Juzgado de Menores,
sí, menores nacional. Después también tenemos a Marina, que está en alguno de los cuadraditos esos. Ella tiene también egresada de la UBA, tiene una especialización en criminología en la Universidad de Quilmes. Su tema fue disponer sobre la libertad, la justificación de la privación de la libertad de adolescentes imputados de delitos penales entre el periodo 2018-2022 de la ciudad de Buenos Aires. También cuenta con una diplomatura en estudio de género y subjetividades en la UCE, e integra el equipo interdisciplinario Juzgado Nacional de Menores. Y también tenemos acá a Sofía por Domingo, que es egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, y para su trabajo de grado, su título es Los procesos restaurativos y la construcción de nuevas ciudadanías en los proyectos de vida de adolescentes que transitaron una medida penal en territorios dentro del AMBA. Integra el equipo técnico de Dirección de la Comunidad más Prevención en el municipio de Morón, donde trabajan acompañando a familiares y personas con arrestos domiciliarios y liberados. También actualmente integra el equipo técnico del Centro Socioeducativo del Régimen Cerrado San Martín, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil y Consejo, perteneciente al Consejo de Niña, Niño y Adolescentes de Cava. Y te olvidaste de escribir, Sofía, que también fuiste parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Niñez Moreno en el programa Crianza. Bueno, un lujo tenerlas, o sea, son compañeras que saben de este tema y nos permiten poner palabra ante tanta metacomunicación que tenemos y tanta cuestión que aparece en los medios de comunicación, que a veces nos ponen una mirada, pero no una mirada crítica, sino una mirada sesgada, en perseguir a los jóvenes. Hoy, la decisión de este colegio fue poner una mirada en la población usuaria de las políticas públicas y generar contraargumentos contra este proyecto de la edad de la baja de la punibilidad. Bueno, ahora me callo y la escucharán a ella. Bueno, ahí abrí el micrófono, ¿está bien? Sí. ¿Está Marina por ahí? Yo no la veo. Hola, acá estoy. Yo tampoco, pero bueno, estamos, confiemos. Bueno, en principio agradecer por la oportunidad de juntarnos acá, virtual, pero juntada al fin, y bueno, y compartir algunas de las ideas, reflexiones, cosas que venimos trabajando y bueno, y poder intercambiar. Nos parece súper importante eso. Bueno, y lo que pretendemos pensar ahora en conjunto y compartir un poco tiene que ver con estos argumentos desde la profesión respecto a la baja de la edad de punibilidad y un poco en relación a los debates que se vienen dando en el último tiempo. Así que bueno, yo no estoy manejando ahí va. Bueno, para arrancar queríamos un poco enmarcar dónde estamos parados y paradas para pensar y reflexionar sobre esta cuestión de la baja de la edad y qué significa tener o no tener una ley de responsabilidad penal juvenil. Así que en principio queríamos hacer mención a que lo que tenemos actualmente a nivel nacional es el llamado régimen penal de la minoridad, que es esta ley 22.278, que es de la época de la dictadura cívico-militar, es de 1980, y que su jurisdicción territorial es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, no es estrictamente una ley de responsabilidad penal juvenil, es un régimen de la minoridad y que se aplica para la penalización de adolescentes
por delitos que hayan sido cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, residan allí o no. Muchos residen allí, otros no. Trabajamos con muchos adolescentes que son de Moreno, por ejemplo. Y bueno, queremos puntualizar algunas, no vamos a adentrarnos a hablar en detalle de la ley, pero del régimen de minoridad, pero sí puntualizar algunas cuestiones que nos resultan importantes para pensar esta cuestión de los argumentos para no a la baja. El régimen actual de minoridad, como cuestiones a resaltar, queremos mencionar la discrecionalidad en la adopción de las medidas, ¿sí? Queda a criterio de las miradas y evaluaciones del juez que va a adoptar tal o cual medida en este sentido, ¿no? Y que a diferencia de lo que puede ser tener una ley de responsabilidad penal juvenil, donde estas adopciones de medidas o penas están claramente reguladas. En el régimen de la minoría, no, esa discrecionalidad de quien las aplique. Sí es verdad que en los últimos años, sobre todo, este régimen se ha venido ayornando a lo que es la ley 26061 y la Convención de Derechos de Niños y Adolescentes. Por otro lado, la implementación de este régimen permite la aplicación de medidas tutelares, o sea que responden al paradigma tutelar, y que incluyen la posibilidad de implementar medidas de encierro, privación de libertad de personas menores de edad. Por otro lado, otra cosa que queremos resaltar acá es que existe con este régimen la posibilidad de absolución luego de la declaración de responsabilidad, que es lo que conocemos como el artículo 4, y otra cuestión a resaltar es que el cumplimiento de las penas, en el caso que se vayan a aplicar, es luego de que los adolescentes encontrados responsables, las penas se cumplen después de los 18 años. Bueno, a contraposición de esto, en la provincia de Buenos Aires y también en Cava existe lo que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, donde las medidas y las penas que pueden ser aplicadas no quedan a discrecionalidad, sino que están reguladas. Y también existe la figura de la prisión preventiva. Bueno, pasamos a la siguiente y le doy la palabra a Marina para continuar aquí. Abrite el micrófono, Marina. Pensé que esto nunca me iba a pasar. Hola, buenas noches. Bueno, para continuar también con lo que venía diciendo Adriana, lo que vamos a comparar es un poco también cuál es el proyecto de ley que está ahora en vigencia o que quiere entrar en vigencia a partir de que, bueno, se trate en diputados y en la Cámara de Senadores. Entendemos nosotras que ese proyecto de ley es regresivo y vamos a explicar por qué nos parece que es regresivo. Más allá que no tenemos a nivel nacional una ley de responsabilidad penal juvenil, en este caso lo que se está discutiendo es una ley de responsabilidad penal juvenil, pero que pone mucho el acento, en principio, en la baja de edad de punibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que alguien sea punible? Que puede ser declarado responsable de haber cometido un delito y recibir una pena por eso. Esto sucede ahora a partir de los 16 años. Un adolescente que comete un delito y se lo juzga puede ser, es responsable y a veces le puede imponer una pena, pero ahora lo quieren hacer esto a partir de 13, 14 años. Por eso decimos la baja de punibilidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Por un lado, que va a haber más adolescentes, niños, cooptados por el sistema penal,
Después vamos a ir hablando qué entendemos también por el sistema penal. En general, el sistema penal, a grandes rasgos, es un sistema que en principio es violento, que lo que en realidad genera y lo que produce cuando hablamos de pena es la privación de la libertad. Después también regula penas de hasta 20 años, es decir, que un niño de 14, 15 años puede tener una pena que lo doble en edad, la doble en edad de la edad que tiene, ¿se entiende? Tampoco contempla la interdisciplina. Nosotros entendemos que es importante porque esto es un conflicto, no queremos decir que estas cosas no suceden o que no hay situaciones de delitos en adolescentes, los hay, y por eso mismo es importante que haya equipos interdisciplinarios que estén acompañando y pensando qué hacer ante estos conflictos. En este momento y en general es un juez, que es un abogado, el que decide sobre esas decisiones. Nosotros hacemos informes interdisciplinarios, pero no son decisores, ¿no? Sino que es el abogado, que es un juez, el que decide. Eso me parece que también tenemos que empezar a poner nuestras voces, nuestra expertise y nuestro conocimiento y nuestra práctica para que también tengamos más voz en cómo decidir, porque sabemos mucho sobre los conflictos y bueno, y tenemos ahí mucho para decir. Y tampoco se toman en cuenta estrategias y enfoques restaurativos, que tienen que ver un poco más con, bueno, cómo resolvemos esos conflictos, no desde una pena, no desde el encierro, sino también pensando en cómo resolvemos ese daño, cómo restauramos si hay un daño, y no a partir de la privación de libertad. Sí, por ahí aclarar, no es que lo que tenemos y lo que existe es buenísimo, porque hay un montón, muchas de estas críticas que estamos planteando acá también las tiene la situación actual. El tema es que lo que se está proponiendo no es que transforma lo que venimos queriendo transformar hace un montón de tiempo, muchas de nosotras, sino que es aún más regresivo, por eso hablamos de regresividad. Por ejemplo, cuando mencionamos acá, ¿no? ¿Quiénes son punibles estos adolescentes entre 16 y 18 años, que actualmente es así? Y ahí en la mina dice, siguiendo un régimen especial, cuando se habla de régimen especial, digo, en la práctica concreta, lo que queremos decir es que utilizan criterios siempre desde la mirada del derecho. Se entiende que el adolescente no es una persona adulta, y con lo cual tiene necesidades diferentes, capacidades diferentes desde lo físico, desde lo emocional, desde lo afectivo. Todas sus necesidades son distintas, con lo cual entendemos que la culpabilidad ante una situación va a ser diferente a lo de un adulto. Esto traducido a la práctica es, en el momento de aplicar una determinada pena, lo que se tiene en cuenta es, bueno, a ver, en las leyes para los adultos, tal delito, ¿cuánta pena tiene? X cantidad, bueno, como es menor de edad, le ponemos la pena que tendría ese mismo delito en un grado de tentativa. Solamente miran eso, digamos, no está viendo ni una mirada integral, ni tener en cuenta lo que le pasa a ese adolescente, ¿sí? Actualmente es así. Todo eso necesita ser transformado y necesita de la interdisciplina y de la integralidad y de enfoques restaurativos, de estrategias alternativas, pero digo, no es lo que está proponiendo este debate actual ni este proyecto de ley que está discutiéndose. Lo mismo cuando decimos lo de que regula penas de hasta 20 años. Actualmente el régimen de minoridad, cuando dijimos esto de la discrecionalidad, también es posible que apliquen penas altas, incluso hay ejemplos de perpetua para menores de edad. La diferencia es que al ver una ley va a estar regulado y se regula para que se permita esta cantidad de penas. ¿Sí? Bueno, esto como para aclarar. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Sobre todo también con el tema de la discrecionalidad, ¿no? O sea, como esa tensión entre que algo se regule y algo que sea a partir de una discrecionalidad, que a veces la discrecionalidad se puede llegar a usar a favor o en contra, ¿no? En función también de quién la use. Sí, y además teniendo en cuenta que la mirada interdisciplinaria no es tenida en cuenta, en todo caso es subsidiaria o complementaria a, a los abordajes que se pueden implementar luego de que el derecho aplica las medidas, las sanciones, penaliza, ¿sí? Bueno, entendemos entonces que este proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que se está debatiendo actualmente, en lugar de evaluar las estrategias desplegadas, ¿sí?, lo que se viene haciendo hasta ahora y qué sería bueno transformar o qué mantener o de qué manera, lo que se propone es direccionar la atención y los recursos en pos de desplegar formas de sanción y castigo. Y algunos autores se refieren a esto como populismo punitivo, que son medidas represivas alimentadas por la demagogia de la inseguridad y el miedo. ¿Seguís vos, Bueno, Mari? podemos también hablar de algunos datos que dan también argumentos respecto a por qué no la baja. Menos del 1% de los delitos involucran a personas adolescentes. Esto lo dice UNICEF en el 2022. O sea, el discurso del aumento de la delincuencia juvenil no tiene tanto respaldo estadístico, digamos. O sea, son muy pocos los adolescentes, y hablamos de masculino porque en general son los varones a los que se les imputan delitos penales y los que también transgreden, que tiene que ver con una masculinidad hegemónica. Pero eso, los delitos que involucran a adolescentes son menos del 1% de los delitos en total, ¿no? El 90% de los delitos imputados a personas adolescentes son robos, mayormente de tipo predatorio y callejero. Esto significa que, bueno, que en general son robos vinculados con celulares o, bueno, motos, que son no organizados, ¿no? Que son más bien, bueno, salir y cometer algún acto delictivo, pero que no requieren ni mucha organización, ni, bueno, eso, sobre todo grados de organización, ¿no? Son más bien delitos predatorios o callejeros, se les dice. Y amateur, ¿no? En general no tenés que tener tampoco mucha formación, digamos, ¿no? Para cometer ese tipo de delitos. Sí, y que son prácticas que complementan otras actividades de los adolescentes. No es que es la única práctica que tienen. Hay Kessler en Sociología del Delito Amateur desarrolla esto ampliamente, se pueden remitir a ese trabajo. Pero son delitos de subsistencia que complementan otras estrategias y que en general cede en la adultez. Exacto. Y también, bueno, Rodríguez Alzueta habla de microdelitos, ¿no? Como para referirse a este tipo de delitos, como esto, los adolescentes que se les imputan delitos penales, en general también no es que son eso, ¿no? Una parte a veces y en ciertos momentos pueden cometer delitos y en otros momentos también están trabajando en general en trabajos informales, males pagos, ¿no? Como que es una manera también de alcanzar algún tipo de dinero en lo cotidiano. Y después también bueno, otras... No, perdón, iba a seguir. ¿Vos querías agregar algo? No, dale. No, que después otro de los argumentos que es muy utilizado para generar opinión a favor de la baja de la edad de punibilidad es que los menores, los
adolescentes entran y salen, que se la pasan cometiendo delitos, digo, y esto tampoco está respaldado estadísticamente. En la base general de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su estadística muestra que el 63% de los adolescentes que tienen intervenciones judiciales son causas de única vez. O sea que la reincidencia en adolescentes es baja. Y bueno, Mari Beloff también aporta datos en relación a esto en cuanto a delitos graves, y que es todavía más baja. Digamos, cuando nosotras hablamos de los adolescentes con intervenciones judiciales, hablamos de estos que, en general, que tienen estos delitos de tipo predatorio, callejero, delitos menores, por llamarlos así. Pero en los delitos graves todavía es más baja esta estadística. ¿Podemos pasar a la otra? Ahí va. Bueno, acá traemos algunos datos más. La BGD también tiene un trabajo. Estos datos se pueden acceder, cualquiera puede acceder, son públicos pones base general BGD y te lleva y podés ver todos estos informes en línea. Tiene un informe hecho de la estadística entre 2010 y 2019, de 10 años, y ahí nos muestra que la cantidad de personas adolescentes presuntamente involucradas en delitos disminuye un 33% por año en ese periodo. O sea que el argumento que nos ponen los medios de comunicación y los discursos oficialistas de que aumenta, que cada vez aumenta y aumenta, se contrapone con esta estadística. Y comparado por grupo etario, digamos, ¿no? Recordemos que el proyecto que se está discutiendo quiere bajar la edad de 16 a 13, 14 años. De ese 1%, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior dijimos que del total de los delitos, los que involucran a adolescentes es menos del 1%? De ese menos del 1%, la mayoría, el 75% de esos delitos están cometidos por los adolescentes juveniles de entre 16 y 18 años. Y la franja a la que quieren bajar la edad, solamente el 25%. Y en cuanto a la reincidencia, son muy específicos los casos de personas menores de 15 años con reiteración de intervenciones judiciales. Suelen ser situaciones de mucha vulnerabilidad, con mucha complejidad, sin cuidados familiares, con experiencia de vida en calle, con consumo, y estos datos los tenemos de relevamientos que hacemos los equipos que trabajamos con los pibes y las pibas, o organizaciones profesionales, o trabajos de las propias compañeras. Bueno, y otro dato que nos parece importante para agregar a estos argumentos de no a la baja es la cuestión de la selectividad del sistema penal. Tal cual. Esto, ¿no? Lo que vemos es que hay una selectividad que tiene que ver con el tipo de delito que hablábamos, que es este delito predatorio, este delito callejero, y también quienes generan, producen este delito, ¿no? Muchas veces parecería como que, bueno, si miramos las prisiones, lo que vemos son, bueno, todos pibes, en general jóvenes, hablo de adolescentes y también de adultos, los adultos también son jóvenes los que están privados de su libertad, y de sectores populares, ¿no? Entonces parecería como, bueno, los que roban son los pobres, son los marrones, son los varones, y eso, sobre todo, ¿qué hace? Refuerza, ¿no? El estigma, refuerza que son ellos, y también, ¿qué pasa en esto, no? Eso es una selectividad.
justamente están también los delitos de los poderosos, llamados de cuello blanco. Sin embargo, esos delitos, primero que no salen en general mucho en los medios de comunicación, después que son mucho más difíciles, obviamente, de sancionar, porque hay otras estrategias, porque tienen también otros abogados, porque son más complejos, más difíciles también, ¿no? No es lo mismo la prueba de un robo de una moto que la prueba de delitos mucho más complejos. Entonces también son los más fáciles de perseguir. Digo, porque también lo que se genera acá es esto, ¿no? Como la selectividad hace que también lo que se fortalezca es el estigma y la discriminación hacia un sector social que además tiene mucho menos poder, con lo cual es mucho más fácil vulnerabilizar. Y también pensar esto, ¿no? Cuando hablamos de la baja, hablamos de que el sistema penal no va a prevenir. Se sabe que no contiene, que no avanza, porque haya una pena a chicos más chicos, eso no va a resolver la inseguridad, ni va a resolver que haya menos delito. Pero sí va a profundizar el estigma y la discriminación hacia estos mismos sectores sociales y sobre todo hacia las infancias. Sí, y también, cuando hablamos de inseguridad y las situaciones que viven estos adolescentes, también son situaciones de inseguridad y de injusticia, digamos. Y eso no está penalizado, ¿no? Se incumplen varias leyes, o las leyes de protección de los niños, niñas y adolescentes se están incumpliendo en estas situaciones de vida que ellos atraviesan, ¿no? Esto que decimos ahí, el padecimiento de las personas por su existencia vulnerabilizada son también formas de injusticia y de inseguridad. Y otra cosa que queremos, ahora pasamos como a otro orden de cosas que tiene que ver con los estereotipos y los estigmas. A ver, concretamente son las personas, los agentes, los operadores judiciales que llevan a la práctica las medidas, las leyes, ¿no? Y esas prácticas, bueno, están impregnadas de las ideologías, los estereotipos, los prejuicios que circulan en torno a cómo creemos que hay que aplicar esas leyes, a quiénes se las estamos aplicando, ¿no? Y por eso ponemos acá ideologías, estereotipos y prejuicios guían la práctica concreta de los operadores judiciales que aplican esas leyes, más allá de las discrecionalidades permitidas, como es el caso del régimen de minoridad o de las regulaciones existentes, ¿no? Antes dimos un ejemplo de eso. Entonces, esto quiero decir que si bien no está regulado en el régimen de minoridad la prisión preventiva, por ejemplo, en la práctica concreta, usando estas medidas tutelares, los pibes y pibas, más los pibes, terminan privados de libertad, a veces por 6, 7, 8 meses en centros de régimen cerrado. Entonces, mucho de eso depende de quiénes están implementando esas medidas, cómo miran y a partir de qué representaciones sociales, de estos estereotipos, de los estigmas que se construyen en torno a estos adolescentes que son captados selectivamente por el sistema penal. Después vamos a ir un poquito más adelante a quiénes son, a describir o a caracterizar quiénes son estos adolescentes. Bueno, los estereotipos y prejuicios hacia los adolescentes con intervenciones penales no solo condiciona la práctica de los operadores judiciales, de los abordajes de la justicia penal, sino también otros abordajes.
Muchas veces los de los organismos de protección, los de las escuelas, de la salud, nos pasa mucho en nuestra práctica que si queremos articular con organismos de protección o escuelas, ay no, pero si tiene causas penales o si ya tiene 17, está a punto de tener 18, entonces no abordan la situación y se los pasan directamente a programas de responsabilidad penal juvenil. Bueno, me escucho y parece que me pongo en contra de otros espacios donde trabajan compañeros y compañeras, pero a lo que queremos ir, lo que queremos mostrar es cómo estos estereotipos y prejuicios nos funcionan a todas, incluso a los equipos interdisciplinarios que estamos abordando estas situaciones. ¿Querés seguir, Mari? Sí, como también eso, ¿no? Como a veces es a quién se le cree, ¿no? O también si a veces ha pasado muy poco, capaz que viene un pibe que es de otro sector social y ya se le cree más. O sea, que capaz que él no fue, ¿no? Se supone que en la justicia vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en general los pibes, no, es al revés. O sea, sos responsable hasta que se demuestre lo contrario. Me acuerdo un ejemplo, digo que no es lo que pasa muchas veces, pero puede pasar, de un pibe que iba andando en una bicicleta, morocho, lo para la policía y le pregunta dónde compró esa bicicleta. Bueno, el pibe la había comprado en un mercado, y digo, a él lo pararon. ¿Quién tiene de nosotros el comprobante de una factura de una bicicleta? Pero bueno, él no pudo demostrar que esa bicicleta la compró de manera legal y tuvo una causa por eso. Digo, eso, ¿no? ¿A quién se para? ¿De quién se duda? Y también, y al revés también, ¿no? Cuando hablamos con los pibes, imagínense todo el tiempo que la mirada hacia ellos sea eso, ¿no? De discriminación, de temor. Si viene alguien que es más morocho o tiene gorrita, me va a robar. Todo eso es como que también, cómo te miran también, ¿no? En algún punto después vas reproduciendo esas miradas que bueno, que generan también situaciones de discriminación que, bueno, que después se hacen cuerpo, ¿no? ¿Pasamos a la otra o...? Bueno, otra cuestión que nos parece súper importante tener en cuenta es esta de la responsabilidad, ¿no? Recordemos que estamos hablando de adolescentes a los cuales les vamos a exigir la responsabilización individual sobre hechos que socialmente consideramos como delito. Bueno, a ver, ¿cuál es la responsabilidad individual en esto? No digo que todos tenemos algún grado de responsabilidad en todas nuestras acciones, digo, pero acá la ley es algo totalmente individualizante en relación a culpabilizar, penalizar, y como que lo más importante es determinar la responsabilidad que tuvo esta persona en este hecho. Y lo que observamos es que hay como una diferencia muy grande de desigualdad, una gran disparidad entre esta pretensión de responsabilidad individual de un pibe o a lo sumo de familiar, porque o se apunta al pibe o como mucho se apunta a la familia que también está estigmatizada y hacia la que se llena de prejuicios, versus la responsabilidad pública o la responsabilidad social en las condiciones de vida en las que están estos adolescentes con los que trabajamos, y en cuanto a la responsabilidad en las condiciones de protección
de los niños, niñas y adolescentes. Se está colocando en el ámbito de lo personal el problema para luego poder intervenirlo de esta manera punitiva. Entonces, ¿hasta dónde pueden ser declarados responsables individualmente estos adolescentes cuando vemos que hay un montón de otras situaciones por las que nadie responde, digo, como la ley 26061, esta cuestión de que el Estado sea garante de los derechos sociales, de las protecciones hacia los adolescentes, las niñeces, bueno, pensar un poquito esto. Y junto a esto, entonces, nos preguntamos, este Estado como garante de derechos sociales en la implementación de políticas sociales, cuando están vaciadas de presupuesto, con trabajadores y trabajadoras precarizadas, despedidos, con superposición de programas y la desarticulación. También a veces hay mismos programas que ni siquiera saben unos de otros, bueno, como toda una desorganización ahí, y de eso, ¿qué responsabilidad hay? ¿No? Y este individualismo, esta cuestión de responsabilizar individualmente, también la vemos reflejada en nuestras propias intervenciones de los equipos que acompañamos a los adolescentes, ¿no? Desde nuestro encuadre institucional para trabajar con estos pibes que tienen intervenciones judiciales, bueno, es con cada uno individualmente. Y ese trabajo nuestro se traduce en los informes que le presentamos a los tribunales o a los juzgados para dar cuenta del comportamiento de estos adolescentes, porque es eso lo que se nos pide, informes que den cuenta del trabajo que se viene haciendo con cada uno, de sus avances, de su comportamiento, y terminamos relatando situaciones de vida individuales donde muchas veces van quedando invisibilizadas las condiciones estructurales en las que cada uno de estos adolescentes está desarrollando sus vidas y cómo esas condiciones estructurales condicionan o determinan la posibilidad de pensar proyectos de vida diferentes o alternativos. ¿Empezamos? ¿Seguís, Mari? Sí, acá lo que poníamos es que, bueno, en el debate actual sobre la baja de la edad, no importa esto que decíamos, ¿no? ¿Quiénes son estos adolescentes? Ni cómo abordar estas situaciones, sino es, sobre todo, ni tampoco cómo prevenirlas, sino son efectos más tranquilizadores, ¿no? Es como más el chivo expiatorio. Bueno, si bajamos la edad, se van a resolver todos los problemas de la sociedad, ¿no? No va a haber más conflictos. Es un poco ese el efecto que parecería que tiene. Y después también, bueno, lo que hay también, como dice Graciano, hay una mirada hegemónica desde el derecho, y la interdisciplina siempre es más subsidiaria, más complementaria, que también es lo que tenemos que empezar también a cuestionar. Y, bueno, la necesidad de esto, ¿no? Que dice acá, de transformar prácticas desde miradas especializadas en adolescencias, con interdisciplina, con enfoques de género, no discriminatorios, no racistas. Bueno, la importancia de nuestra voz también, ¿no? Y de nuestras miradas con perspectiva, ¿no? Bueno, y acá sí, lo que digo, como para no hacerlo tan largo, pero en principio, como decíamos antes, ¿no? Hay como una estructura que los adolescentes penalizados, ¿quiénes son? Bueno, la mayoría son adolescentes que tienen trabajos precarizados, que en general, digo, no para estigmatizar, sino para justamente saber quiénes son esos seleccionados y cooptados también por el sistema penal, ¿no? Sí.
Sí, Lo que tenemos relevado es que el origen familiar de clase trabajadora está sobrerepresentado en las intervenciones judiciales de personas adolescentes y que además pertenecen al segmento precarizado de la clase trabajadora, ¿no? Con trabajos informales, del sector informal. Y algo ya dijimos, pero a grandes rasgos se trata de adolescentes varones, pobres, de barrios marginales, desvinculados de la escuela, y bueno, con mucha urgencia de ser parte del mundo que se les impone, del consumo deseado, de llegar a tener estos objetos de distinción, ¿no? Bueno, ya vamos a avanzar después, pero desarrollan sus vidas en contextos muy desfavorables, con situaciones familiares difíciles, donde en muchos de los casos las personas adultas que los cuidan, que los contienen, también tienen situaciones de mucha complejidad o de vulnerabilidad, que también necesitan acompañamiento para el desarrollo de sus vidas en mejores condiciones. Y otra cosa a destacar es que la cuestión de las violencias en los contextos donde viven estos adolescentes de los que estamos hablando, se da en distintos aspectos. La vulneración de derechos es un contexto de violencia. Intrafamiliarmente y entre pares también hay situaciones de violencia. En la muerte de familiares y amigos, a expensas de la policía o por exponerse a riesgos. Digo, la vida cotidiana de estos adolescentes tiene que ver o está atravesada por múltiples violencias. Está silenciada, Mari. segunda. No, después también digo, siempre tratando de pensar esto, ¿no? De quienes cometen los delitos, decíamos el 1%, ese 1%. Acá estamos hablando de los adolescentes con los que trabajamos, que tienen entre 16 y 18 años, ya estamos terminando. Los motivos, ¿no? Porque tampoco son todos, primero, no son todos los pobres cometen delitos, o sea, la mayoría no. Delitos predatorios, ¿no? Estamos hablando. Y por otro lado, la diversidad de los motivos. No todos los adolescentes cometen delitos por lo mismo, ¿no? Acá lo que veíamos es esto, por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con acceder al consumo, ¿no? Bueno, me gusta comprarme las zapatillas o el buzo que le gustan a otros adolescentes, ¿no? Y los quiero. Bueno, ¿cómo lo consigo? Eso lo hace más adolescente todavía, ¿no? Quiero ser parte de esa adolescencia que quiere esos consumos. También a veces tienen que ver con el propio grupo, ¿no? La pertenencia al grupo, la masculinidad hegemónica, el pertenecer a un grupo en un barrio y sentirse que, bueno, te fortaleces vinculándote con la transgresión. También a veces aparece un poco el consumo de sustancias, no que robes necesariamente para consumir, sino que también a veces el consumo hace que vos te sientas con más fuerza para salir a robar. Y después también hay algo del descontento de muchos adolescentes por no poder tener lo que muchos tienen en términos de desigualdad, o sea, no es la pobreza, sino la desigualdad, ¿no? La injusticia, ese descontento, ese resentimiento de una sociedad que no te incluye y que es una sociedad de consumo. Todos, todas, todes consumimos y queremos consumir. O sea, más allá de que seamos críticas de eso, lo hacemos. Bueno, ¿cómo lo resuelvo siendo adolescente? Claro, por eso ponemos acá, ¿no? ¿Qué significado tiene esta práctica de robo? Y está puesta como una manera de incluirse a la sociedad. Digo, para acceder al consumo,
en otras situaciones se hace accediendo al mercado de trabajo o accediendo al mercado de consumo, transaccionando dinero por especie, si querés, por lo que quieras consumir. Bueno, para llegar a ese, ¿cómo lo hago? Bueno, el robo, este robo amateur que hablábamos antes, permite un poco eso, ser parte de esta sociedad de consumo. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente, que es para ir finalizando. Ya estamos, ¿no? En tiempo. Una cosita, perdón, antes quiero decir algo que me parece que también es importante y rápido, pero como mirar también la importancia de mirar los conflictos al lado de otros conflictos, ¿no? El pibe que roba, por ejemplo, en una moto, se lo castiga por eso, pero hay una cadena ahí, ¿no? Que en general el fiscal investiga quién robó esa moto, pero no se investiga más arriba. Es la cadena más débil la que se investiga, porque muchas veces los pibes roban moto y esas motos las venden a otros lados, ¿no? O sea, no es que se queda con la moto. Ahora, todo ese circuito de venta, no, o de celulares, no se persigue a la red, digamos, se persigue a la persona más débil, que es el adolescente. Entonces digo, como que está todo vinculado, nadie está fuera de todo esto, y es un conflicto al lado del otro, ¿no? Una responsabilidad de un adolescente al lado de una responsabilidad también de un adulto. Eso también, ¿no? Como para complejizar también la situación. Uh-huh. Bueno, como para ir finalizando, queremos compartir algunas cosas que hemos escrito acá. En este contexto donde se está discutiendo la baja de la edad de punibilidad de la mano de la reducción de programas y equipos de apoyo, el resultado de esas propuestas es de esperar que sume desventajas en las vidas de las personas adolescentes y que seleccione para castigar. Dale. La importancia de la necesidad de una justicia especializada y que incorpore la interdisciplina, no de manera complementaria, sino en todo su proceso de intervención. Un sistema de aplicación de justicia que pueda tener una intervención más eficaz en las situaciones que implican a personas adolescentes, con propuestas alternativas a la penalidad, con procesos socioeducativos y o restaurativos. Sería necesario entonces conformar el ámbito de las decisiones judiciales en equipos interdisciplinarios. ¿Pasamos? En estos encuentros que tenemos oportunidad de tener en nuestro trabajo con los adolescentes, en las entrevistas que hacemos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos muestran? Que se enfrentan a condiciones saturadas de obstáculos, aunque sus expresiones y dichos no quedan encerrados en frustraciones, sino en expectativas de superación. La vinculación a situaciones delictivas es percibida por la mayoría de los pibes como limitante para su futuro y difícil de ser vivido. Y lo último dice, preguntarse qué se esperaría del proceso penal si se quitara de la escena a la prisión como objetivo último. Si no contamos con el encierro, ¿qué otras estrategias a los conflictos sociales se podrían proponer? Pensarlas, imaginarnos. Bueno, y aquí seleccionamos algo de bibliografía sugerida, bueno, y lo dejamos como aporte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana y Marina. Ahora continuamos con Sofi. En alguna parte de esas pantallitas debes estar. Bueno, espero que se pueda ver bien y que la tecnología no traicione. Bueno, primero agradecerles por el espacio. No hace tanto soy de ser estudiante. Así que la idea sería poder compartirles un poquito de lo que fue el trabajo final de grado,
que van a ver que muchas cosas de las que voy a ir diciendo se van a repetir con lo que contaban las compañeras. La idea sería como poder ir llevándolo a lo más llano, a lo que se habló y se recabó de todas las entrevistas con los pibes y con las pibas que pude tener. Y la idea es siempre como seguir complejizando la mirada, tratar de ir siempre con alguna otra pregunta. Y bueno, les comento, la idea era analizar cómo influyen los procesos restaurativos, si bien de lo que más se habla es de justicia restaurativa, la idea era sacarle un poco el peso a ese término de justicia y pensarlo más como algo circular, ¿no? Como un proceso, no tanto desde lo que dicta o no dicta un juez o una jueza, sino desde dónde se puede construir una alternativa al encierro. Por eso la idea era entrevistar a pibes o a pibas que estuviesen transitando una medida penal en territorio, con las complejidades del territorio, dentro del AMBA, con lo que eso sugiere en el momento en el que estamos. Era como todos condimentos que complejizaban aún más esta idea. Bueno, la idea era tratar de ir desarmando todo esto que parecía una oración interminable, y me fui anotando como ciertas cosas para no perderme y para ir desarrollando. Bueno, arrancamos con la idea de que ese trabajo se trataba de tomar la voz de los adolescentes. Entendemos que era una cuestión difícil porque hay que llegar a esos adolescentes que no son las adolescencias que las instituciones están como más predispuestas a mostrar. Son adolescencias que por lo general cuesta llegar, primero porque son menores de edad, pero también porque hay una cuestión ahí con su discurso que no siempre es el que la institución desea mostrar. Muchas veces uno va con estas cuestiones de procesos restaurativos, construcción de ciudadanía, y se enfrenta a un pibe que nada de eso le trascendió en la vida. Entonces, el discurso con el que nos vamos a encontrar, por ahí era muy diferente a lo que queríamos mostrar en la finalidad de un trabajo final, ¿no? Así que bueno, nos costó mucho. Muchas instituciones nos dijeron que no, así que para mí sobre todo el trabajo tiene como un valor agregado, porque llegamos a 9 adolescentes, pura y exclusivamente porque un adolescente llevó al otro. Había algo ahí de esa historia de vida y de esa medida transitada que merecía ser escuchada y que merecía ser puesta en valor a través de otro adolescente que te contacte. O sea, eso es como lo más valioso del trabajo. Y bueno, contarles que trabajamos con la idea de estos procesos restaurativos, que no hay un único modelo de justicia o de proceso restaurativo. La idea es siempre valorar la singularidad de cada pibe, de cada piba, y justamente ahí es lo que enriquece. Salir un poco de esto de 2 más 2 es 4 y entender que hay otras posibilidades en otros territorios, con cada cultura, con cada trascendencia familiar, y también entender que si nosotros queremos que los pibes y las pibas se responsabilicen penalmente de algo, vamos a tener que empezar a satisfacer sus necesidades. Es imposible que un pibe se pueda responsabilizar de cierto suceso si previamente tuvo todo vulnerado. Por ahí hay
es difícil hablar de estos temas porque enseguida corre el tema de romantizar o de ponerle un tinte como de heroico al pibe que roba, pero también tenemos que dar esa discusión y que no se trata de romantizar, sino de ser capaz de ver que hay un pibe al que le faltó absolutamente todo, inserto en una sociedad que continuamente te alienta a consumir, ya sea cualquier cosa, desde zapatilla, abuso, ropa, comida, aplicaciones, pero que no te da las herramientas para que eso se lleve a cabo. Entonces, ahí hay una encrucijada que tenemos que saldar y que es a veces difícil de dar la discusión. También, junto con esto, intentamos que este proceso justamente se vea circular y entender que absolutamente todos estamos entrelazados, que no es que un pibe, una piba comete un delito, se encierra y el problema se solucionó. Hay ahí una cuestión de una herida en ese lazo que tenemos, que hay que rever, pero desde la comunidad, no desde una cuestión aislada de un pibe que lo encierro y ya. Por eso era importante mencionar los conceptos de corresponsabilidad primero y de comunidad después, que era ahí donde estos pibes iban a volver a cumplir su medida. Bueno, solo hago un breve como repasito de la responsabilidad conjunta que incluye tanto al Estado, la comunidad, el territorio, el tercer sector, absolutamente todos los que están ahí para esos pibes. La idea que surgió también, perdón porque es difícil la palabra, pero es desfamiliarización de los cuidados, que viene a poner de manifiesto esto de no se va a solucionar con lo que la familia se encargue de esos cuidados, porque muchas veces las familias también han pasado por los mismos procesos de vulneración y están siendo hoy vulnerados del mercado laboral formal, del acceso a un espacio de psicoterapia, del acceso a un turno médico, con todas las complicaciones que hoy una familia puede afrontar, como decían las chicas anteriormente, generalmente son familias y pibes muy puntuales, no son ni todos los pibes ni todas las familias. Así que bueno, un poco esta palabra tan difícil viene a hacernos cargo como sociedad y como comunidad de esos cuidados de esos pibes. Porque si nosotros no ponemos el acento en la responsabilidad que como adultos, y más aún como profesionales, tenemos en las intervenciones que tenemos con estos pibes, va a ser muy difícil que estos pibes en algún momento se sientan alojados. Y que no se vuelva a reproducir ese rechazo, ese dejar de lado que tenemos. Y con respecto al tema de la comunidad, ahora justo se me fue el nombre de la chica que lo traía, pero hay un texto que prometo poner el apellido de la chica para el crédito, habla de las tensiones, que todo muy lindo, proceso restaurativo, entender la singularidad del pibe, bla, medida penal en territorio, pero ¿qué pasa con las tensiones que hay en el territorio? Porque vuelvo a decir, son adolescencias que por lo general no son las adolescencias normotípicas o no son las adolescencias más fáciles de trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando esos pibes vuelven al territorio? A escuelas que han ido a buscar los pibes y los pibes no van, con trayectorias educativas completamente discontinuadas, con lugares a los que han asistido en el barrio y por ahí hay algún inconveniente, o incluso situaciones delictivas que se dan dentro de los propios barrios. Entonces,
también ahí hay como siempre un ida y vuelta entre lo que le exigimos a estas instituciones, lo que le exigimos a estos pibes, y lo que está el Estado dispuesto a dar para que esto se lleve a cabo. En las entrevistas que hemos podido tener, había como un punto muy central, que era todos habían terminado la primaria. Hablo en masculino en lo general, porque como dijeron las chicas, casi todos los niños y adolescentes que están en vistas de este sistema penal juvenil son varones. Son muy pocas las chicas. Nosotros de 9 entrevistas que hicimos, 7 eran varones y 2 eran chicas. Que como decía, todos habían terminado la primaria. Muy poquitos habían continuado la secundaria, pero todos tenían anhelo, esperanza de continuar algo, ya sea en un terciario, en un oficio, en una carrera universitaria. Entonces, hacer especial énfasis en qué pasa ahí, que es ese punto central entre salir de la niñez, entrar a un sistema que como adolescentes viene a darnos vuelta a la cabeza, y qué se nos exige o qué se les exige a esos pibes que hagan con un contexto que no ayuda, instituciones arrasadas, programas a los cuales los jóvenes no están apuntados, si bien hay una gran política pública como es el envión, que está direccionado a esta como franja etaria, por lo general los adolescentes se quedan por fuera de los programas. Está todo muy apuntado como a la primera infancia, y queda ahí como un bache a los cuales no se sienten convocados, o no hay una real convocatoria a que el pibe pueda desarrollarse en esos espacios. Con respecto a eso, también la idea era indagar acerca de la participación, ¿no? De cómo esta medida penal en territorio y obligatoriedad de requisitos a cumplir para que esa medida se sostenga, incidía de alguna manera en su participación. Primero, que en ninguna de las oportunidades se concebía así, o sea, no era una invitación a participar a un nuevo espacio, sino era algo que debo cumplir, a lo cual viene la pregunta de cuán incluidos en ese delineamiento de proyecto de vida están incluidos los pibes y las pibas cuando tienen que concretar su medida en el territorio. Y ahí la idea era como tomar un poco a la autora de Sirvent, que hace la distinción entre real y simbólica. Real, cuando podemos ejercer real participación en eso a lo que estamos siendo convocados. Simbólica, cuando no puedo ejercer algún mínimo grado de participación o de involucramiento, o cuando directamente ejerzo un poder inexistente, que muchas veces sucede con programas, con instituciones que en cierta medida parecen destinadas a adolescentes, pero en sí no hay un real poder que pueda ejercer el pibe y la piba. O sea, son enlatados que bajan y simplemente voy a una actividad, pum, pero no decido absolutamente nada de ese espacio. Con respecto a eso, muchos participaban de organizaciones barriales, en las cuales simplemente explicitaban que iban, participaban, sí, que oficiaba de espacio de esparcimiento o de contención, pero no había una real participación que el pibe y la piba se pudiera sentir parte. Y otra vez, si no me siento parte de algo, es muy difícil sostenerlo
por una simple obligatoriedad de alguien. Que es muy difícil que eso se pueda sostener y que eso realmente funcione como promotor de un cambio que habría que ver si pueden hacer los pibes solos. Y bueno, con respecto a esto de la participación, hablábamos sobre el voto. Realmente algunos decían que habían votado, otros que no, que sí, que tendrían como la voluntad de votar, pero que nuevamente pasaba lo mismo. Eran cuestiones con respecto a no poder verse como pibes o pibas que puedan iniciar un cambio o que puedan promover un cambio en una elección, un voto, como quieran verlo. Bueno, así que en ese punto estábamos como medio complicados, porque sigue apareciendo esto de cómo voy a reconstruir o cómo voy a formar ese proyecto de vida, el cual se me exige, porque de eso consta la responsabilización y poder verme más allá de ese acto delictivo, que no se puede dar esa participación real sin un Estado que acobije y sin una sociedad que esté dispuesta a ser partícipe, incluso a adolescencias que no están dentro de sus cánones de preferidos. Así que en base a eso estuvimos charlando de eso. Después sobre propuestas a futuro. Nadie quería ser padre. A diferencia de estos estigmas o cuestiones simbólicas, como contaban las compañeras, que se tiene de esta población, y cuando se les preguntaba por qué no era esa su intención, muchos hablaban desde sus propias vivencias y desde sus propias carencias o vulneraciones, a las cuales no estaban dispuestas a traer a otro niño a que pase lo mismo. Entonces, bueno. La idea era compartirles una frasecita como para cerrar y también para que puedan escuchar, que es un fragmentito expuesto por Segato, en el cual dice que si la violencia es el resultado de la circularidad de la deuda social, donde crimen y castigo se componen como dones y contradones, alguien tiene que ser el primero en perdonar, rompiendo el círculo de la reproducción de la violencia. No sé si la palabra exacta es perdonar, pero sí me parece que tenemos que estar dispuestos como a mirar de manera compleja una situación que es muy compleja, y más en este contexto. Así que, bueno, gracias. Excelente, Sofi. Los demás también, pero me pareció muy, muy interesante tu trabajo. Bueno, lo único, perdón los nervios y el hablar todo de corrido, pero va a ir mejorando. Bueno, muchas gracias, Sofi. La verdad es que están ahí los adolescentes, ¿no? No sé si representados, pero sí la voz de los adolescentes en ese ejercicio cuando en el momento de la formación profesional y vos, en el momento del ejercicio profesional, no perder de vista la población usuaria, ¿no? Las voces, ¿no? Y para no quedarnos en una instancia meramente de intervenciones burocratizadas, ¿sí? Y fragmentadas y pragmáticas. Me parece de esto se trata el encuentro de hoy, de poder problematizar en estos contraargumentos al proyecto del oficialismo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ya hay 12 proyectos, nuevamente aparece este embate
con el macrismo en el 2015 también había una instancia de debate, había un debate más en varias instituciones académicas y en la sociedad. Hoy por hoy nos encontramos acá, que es muy importante, un viernes, ya casi siendo las 20 horas de la noche, poniendo argumentaciones, poniendo palabra, rompiendo el sentido común mediático también en esto. Entonces esto nos parece importante. Ahora abrimos a algún comentario, algunas preguntas, algunas cosas fueron apareciendo en el chat, pero si alguno y alguna lo quiere hacer, además la mayoría están diciendo que fueron muy claras las presentaciones, con mucha potencia, así que bueno, dejamos un ratito acá, si quieren, abrimos los micrófonos si quieren. Si nadie se anima, leo algunas del chat, Moni, ¿te parece? Que estuvieron Sí, ahí. en principio también decirles que hay Sí. compañeros que se encuentran trabajando en instituciones que trabajan con niñeces, ¿no? De 13 y 14 años, que también son dispositivos institucionalizados, como Pablo Nogués, que también uno más que pregunta pueden compartir todas estas situaciones de qué pasa con aquellos trabajadores como que se encuentran sosteniendo, cuidando, conteniendo a esos pibes, ¿no? A esos pibes adolescentes que, como ustedes estaban diciendo, fueron vulnerabilizados, ¿no? No es que se encuentran vulnerabilizados. Entonces, también invitarlos a ellos. Después tenemos a otras varias compañeras que pueden tomar la palabra. Ahora sí, Ana, si querés hacer vos alguna de las preguntas que aparecían en el chat. Ahí una de las compañías pregunta si existe actualizada alguna estadística que Marina y Adriana mencionaban al principio, estaban citando desde el 2019, pero consultaban si hay alguna actual. Entiendo que en este último periodo, en el gobierno de Milei, digamos, de acuerdo a la pérdida de políticas sociales, de recorte o eliminación de programas, si hay alguna estadística que dé cuenta de esto, si la conocen, si tienen idea o dónde podemos consultar. La base general de datos de la Corte Suprema de Justicia, ahí se puede ingresar y creo que hay datos hasta 2024. Sí, igual la proporción, la incidencia es similar, digamos. Lo que por ahí nosotras notamos, por ahí esto corregimos, pero que depende la época, el clima de época, se captura más, digamos. No sé si es que los pibes cometen más delitos, pero sí llegan más situaciones de intervenciones judiciales en algunas épocas que en otras, según el clima de época. No Y sé a si veces vos ves también lo las mismo, Mari. intervenciones que se realizan en ciertos momentos desde Nación, que es una práctica más tutelar, puede que los pibes ante un mismo delito, capaz que antes quedaban con una imposición de pena en territorio y ahora quedan quizás privados de su libertad, ¿no? Como que eso también puede variar. Y después también está la información de niños, niñas y adolescentes, la Defensoría General de la Nación, donde está Graham, ahí también hay información actualizada de datos, si quieren. Sí, y ahora otra cosa que se me ocurrió ahora que me acordé, que por ahí lo que suele pasar ahora es más captura o más detención de adolescentes por situaciones de averiguación de ilícito o de descripción, nos llegan por ahí descripciones del hecho por el cual fueron detenidos, donde no sabes bien ni siquiera cuál es el delito, sino como que pareciera que están siendo aprendidos por las dudas. Me parece que eso puede llegar a ser un delito, entonces lo llevo detenido al CAD, como algo así.
Después, una de nuestras compañeras del colegio distrital, Laura, que también está acá presente y trabaja en justicia, recupera una de las frases que comentaban, y es esto de mirar el conflicto al lado de otro conflicto. Y dice que resume excelente nuestra tarea, que eso quede reflejado, escrito, documentado, es en un sistema que busca culpables individuales. Rescata esto de la mirada de profesional y la importancia de complejizar los hechos. Perdón, Lau, vos lo vas a poder, no sé si estaba bien. Me parece que resume, primero muchas gracias a las 3 compañeras porque estuvo todo muy claro y la verdad que bueno, gracias. Yo trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y un poco lo que pasa es que somos, o sea, por un lado estamos otras profesiones insertas, pero la profesión hegemónica es la abogacía. Y en realidad en el sistema penal juvenil el sistema está para buscar culpables, encarcelar o buscar medidas. Y bueno, nuestro rol es dar nuestra mirada social, o sea, los psicólogos tendrán que dar su mirada, su especialidad, y está en nosotros poder que quede documentada la cuestión social y no dejarnos avasallar, porque lo que busca el sistema es nada, que le demos elementos para, y nosotros no somos jueces y no nos tenemos que posicionar en esos lugares y tenemos que hacer valer nuestra especialidad. Entonces me parece que ese es nuestro rol en el sistema. Y bueno, obviamente que cuando un chico llega al sistema judicial es porque falló todo el resto, que me parece que es el espacio necesario que hay que fortalecer desde las políticas públicas, con presupuestos acordes, con personal, perdón que se me puso algo acá, con personal formado y bien pago, y ahí tienen que estar puestos todos los cartuchos. Una vez que un pibe llega al sistema judicial es un fracaso del sistema de protección. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos con unos porotos menos. Y el sistema judicial está para esto, no podemos esperar otra cosa. Pero está en los profesionales del trabajo social que estamos insertos en esos espacios, hacer valer nuestro lugar. Entonces, bueno, me pareció súper claro a las compañeras. Gracias, Lau. También, no sé si hay alguien que quiera hablar. Yo silencié ahí que había un ruido que me perforó el tímpano, perdón. Después hay más compañeras, colegas que estaban compartiendo en el chat esto mismo que mencionaba Lau recién sobre, bueno, la precariedad y el vaciamiento del sistema de protección, por ejemplo, de los servicios locales, que es terrible y histórica, la financiación digamos, y lo poco que se... Lo mucho, digamos, que hay la heterogeneidad del Estado, de los servicios locales, que pareciera que según la municipalidad, según el distrito, tienen la decisión de poner o no programas, de contratar o no profesionales, de ejecutar o no un derecho, pareciera, ¿no? Bueno, compañeras que traían, estoy resumiendo el comentario o interpretando por dónde iba el comentario. Y después, otra colega menciona que trabaja en el Centro de Referencia Territorial de Moreno y en la región del Distrito Judicial Moreno es el más, supongo que es la más cantidad de PIs que tienen acompañamiento. Bueno, no puede hablar porque estaba en la calle, pero que estaba presente escuchando. Luego Leila menciona que le tocó intervenir con jóvenes en la etapa formativa y siempre es muy enriquecedor retomar y profundizar un poco más del tema. Comentario aparte, un placer trabajar con una profesional como Sofía.
tiramos flores a Sofi. Es muy buena la presentación, menciona Graciela Álvarez, soy estudiante de Trabajo Social, me podría mandar el Power. Esto lo vamos a conversar con las expositoras, si están de acuerdo, y vemos la forma de socializar quizás un link de Drive con algunos de los materiales que mencionaron para que quede ahí todo en una carpetita. Lo podemos compartir por correo después, lo conversamos bien. Anaí menciona que retoma lo de Sofía, lo plantea la desfamiliarización de los cuidados y lo piensa en conjunto con el tema de la discrecionalidad de las penas. Muchas veces exigiendo a las familias la responsabilidad sobre estos pibes o pibas. Creo que es muy importante a partir de allí repensar las decisiones que se toman y correrse de lo normativo legal, que solo hace juzgar una conducta y deja de lado el tomar esa situación para poder repensarla en conjunto con los pibes, pibas, familia, comunidad y demás actores. Y ver el accionar a partir de estas situaciones. Y bueno, tiene el micrófono roto, por eso no puede tomar la palabra. Bueno, creo que después me quedó Víctor, pero es el comentario que mencionó Moni, que el colega que trabaja en un centro de responsabilidad penal, entiendo, en Pablo, un dispositivo semi-libertad. Esos son los comentarios que leí acá en el chat. Les agradecemos a todos los que estuvieron aportando y comentando. ¿Querés, Mónica, avancemos con la dinámica de las palabras? Sí, me parece que ya nos quedan poquitos minutos, vamos a hacer así, vamos a respetar el encuadre, y después nos vamos a quedar con las compañeras, ustedes a las 8 y 1 minuto van saliendo. Agradecerles, sí, vamos a compartir ¿cómo se llama? Aplicación, plataforma. Les diría que ustedes puedan poner ahí cuáles son las palabras que le han resonado de este encuentro, ¿sí? Sobre los fundamentos, contraargumentos de este proyecto no a la baja de la edad de la punibilidad. Algunas de las cuestiones que fueron saliendo acá, que compartieron las compañeras, es que cuando aumenta la escalada de la violencia, no es digamos, todo lo que tenga que ver con lo punitivo no es la solución, ni es una propuesta innovadora, ¿no? También teniendo en cuenta, siempre nos jactamos que Argentina pudo correrse del sistema, del paradigma del patronato, ¿no? Hacia las niñeces, y muchas veces este sistema penal juvenil, reproduce situaciones de violencia que se asemejan a ese paradigma del patronato. Y también cuando hablamos en esto de la delincuencia, entre comillas, también estamos hablando de que es un emergente de la sociedad actual, ¿no? Que eso es un emergente, no, los pibes no son un emergente. Las situaciones que tenemos que leerlas en todas sus dimensiones, ¿no? Como una situación problemática. Y otras cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Recién Sofía hablaba de esta política de desfamiliarización, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que el Estado tiene que hacerse responsable del cuidado de las niñez y de las adolescencias con trabajadores que estén no en condiciones de precarización, sino teniendo en cuenta esto que decían las compañeras, que la interdisciplina no como una cuestión meramente subordinada de trabajo social, como algo que pueda hacer mella, ¿no? En esa lectura que tiene que ver con otras miradas. Estamos pensando, hubo 43 políticas de cuidado de alcance nacional, de las cuales 21 fueron desmanteladas, ¿sí? Entre esos, gran impacto que tienen las niñeces, y 15 están en estado de alerta. No olvidar lo que está pasando hoy, en la actualidad. Tenemos que traer esas situaciones que tienen que ver con la discapacidad, y los trabajadores del Garrahan, que también hay un proceso de desmantelamiento, y esto hace a los derechos de las niñeces, de nosotros, de la población en general. Para poder vincularlo, porque si no estamos hablando de esto, y pareciera que en el resto de la sociedad estamos bárbaros. No. Cuando a ustedes están hablando de la vulneración de derechos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con cuáles son las condiciones de esa familia, y no poner solo el foco en la población pobre, pero son las condiciones que viven los sectores
trabajadores que se les está arrebatando absolutamente todo. Una de las cosas que sí me parece que es interesante de todo lo que decían las compañeras, y sobre todo Sofi, que traía las tensiones que hay en el territorio, ¿no? Ese estigma y estereotipo que hablaban tanto Adriana como Marina, que digo, estos abordajes que se dan en instituciones que a veces terminan segregando a los pibes, y también esto cómo se da en el territorio, y esta digo que hay una cuestión de complementariedad en lo que ponían las compañeras en sus aportes, en el aporte que brinda Sofía. Y otro aspecto que también ponían ustedes, nosotros, digo, dentro de la formación siempre nos ponen en consideración el interés superior de los pibes, ¿no? Dentro de la ley 26061 que ustedes mencionaban, y cuando hablamos de pibes que se encuentran detenidos, ¿dónde están las voces de los pibes? ¿No? ¿Dónde se los respeta? Digo, ¿dónde se los escucha de manera integral? ¿Qué pasa con esas adolescencias que se encuentran encerradas en una perspectiva punitivista? ¿Qué pasa con los momentos de contención, con los momentos de inseguridad que atraviesan, los miedos, los temores, con esa situación subjetiva que atraviesan los adolescentes, ¿no? Me parece que esas cuestiones también nos tiene que llevar a pensar. Y bueno, vamos con estas palabras que por ahí quedan como para ver qué rescatamos, ¿no? Que digo, qué palabras nos parece que son importantes de este encuentro, ¿no? Y las podemos compartir, que han resonado en nosotros. A ver si las podemos leer. Sí, yo las leo, Moni, si ¿llegás? Si no las leo yo. No estoy viendo bien en mi computadora viejita. Ale bueno, también ahí dice corresponsabilidad, no a la baja, justicia, interdisciplina, inclusión, derechos, vulnerabilidad de derechos, es contradicción, ¿no? También. Marginación, Estado garante, tensión territorial, derecho, escucha, oportunidad, fuera mi ley, me encanta esa parte, integralidad, y ya no leo más. Acá. Escucha, sí, igual un montón, Moni. Y organización interactoral, transformación social, selectividad y justicia, organización, políticas públicas, integralidad, de familiarización. Sí, sí, a todos. Bueno. Ideología, bueno, ahí se están sumando más, pero sí, la que más resuena es no a la baja y corresponsabilidad, y están empatadas. Sí, yo pondría, no lo estoy escribiendo, Estado garante, pero también Estado también que también no garantiza, ¿no? La posición. Que el Estado también genera situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad social, económica, digo, no está por fuera de las condiciones, digo, de lo que es el modo de producción capitalista. Entonces, digo, también ahí hay que pensar esta palabra de Estado garante, ¿no? Digamos, también es productor de violencia y de desigualdades sociales también. Digo, a esto me hago cargo, no, digo, lo voy a poner ahí, pero... Bueno, Ana. Es garante del orden establecido, digamos. Así es. De la hegemonía política y económica. Sí, también es expresión del conflicto social, ¿no? Bueno, era una palabra también, si no teníamos que copiar y pegar. Por eso, sí, no, obvio. No, pero... Bueno, qué interesante. Se siguen sumando más, se siguen sumando. Después le vamos a compartir también para que quede como esta ficha virtual, que nos quede ahí en la cabeza, dando vuelta a estas palabras.
Y nos vamos despidiendo con unas palabras ahí, si está por ahí Ale, vieron que planificamos todos, si No, no, la tengo yo, la tengo yo. Bancame un bien. segundito, la tengo yo. Sí, sí, la tiene Ana para proyectar una frasecita. Hoy me recibí de técnica en computación. Muy bien, Ana. Bueno, La frase dice por ahí. Nos vamos Si no las despidiendo con pueden esta leer, frase, ¿no? Que dice, digo, esto es lo que tiene la virtualidad, digo, hay una distancia, pero también una cercanía de compartir estas cosas, y lo que no podemos ver el clima, digamos, corporal y de las cuestiones ahí, porque estamos por pantallita, pero queremos despedirnos con esto, no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Así que gracias, compañeros, también decirles gracias por estar un viernes y no olvidar que el día de ayer fue 29 de mayo, que se cumplió un año más sin Laura Iglesias, la compañera, la compañera no está con nosotros porque fue un femicidio dentro de las condiciones de precarización laboral que nos permite también interpelar, ¿no? Interpelarnos también en relación a eso. Así que Laura Iglesias presente, ahora y siempre, ¿no? Que también eso, no solamente la precarización laboral tiene que ver con las condiciones de contratación, sino los lugares, digamos, las condiciones donde ejercemos nuestros espacios socioocupacionales. Así que no queríamos dejar de mencionar esto, ¿sí? Bueno, acá dicen que repliquemos estos encuentros, gracias. Nuevamente Laura Iglesias presente, gracias por el encuentro, muy enriquecedor. Bueno, todas estas flores son para las compañeras, tanto Adriana, Marina y Sofi. Así que... Hay Ibis Gesell, Sabrina, no, Ibis, levanta la mano, Sabrina, solo el aplauso, perdón, Sabrina. Si querés desmutearte, Ibis, y comentar, genial.